El tema del día de hoy es: ¿Yeshua vino realmente a salvar a todo el mundo? ¿Ustedes qué contestarían si alguien les pregunta, ¿Yeshua vino a salvar al mundo entero? ¿Cuál fue su misión? Hace 3 años hubiera contestado sí. Ahora digo no. Maggie, ¿dijiste algo? ¿Quién fue quien dijo? Mi mamá dijo que a los obedientes. Ah, ¿a los obedientes? Sí, a los que respetamos su palabra, la Torá, los que seguimos sus mandamientos y los obedecemos. Más o menos. Vamos a ver ahorita cuál es la verdad. En un resumen, les voy a hacer un breve resumen. Por cientos de años, los seguidores de Yeshua, en específico los cristianos, hemos tenido una forma distorsionada de pensar. Esto no es porque tengamos la culpa 100%, porque así se nos ha enseñado, y a los que nos enseñaron así les enseñaron anteriormente, y ha sido una cadena de mala información. Ha sido como un tipo teléfono descompuesto, ¿no? Y conforme va pasando el tiempo, se va pervirtiendo un poco más el mensaje. Incluso las mismas escrituras, la misma Biblia, ya está muy contaminada. Está ya, las nuevas versiones cada vez las están haciendo más distorsionadas de la realidad. Y esto es por un mismo fin, porque quieren que las personas no conozcan al 100% la verdad y entonces estén esclavizadas en la religión, en los problemas de la sociedad, etc. Por cierto, hablando de la esclavitud y de las cosas extrañas que están sucediendo en el mundo hoy en día, acabo de escuchar un video que está hablando un ministro francés. Él es el presidente, creo. No entendí muy bien el cargo de este señor en la ONU, pero él, según entendí, es el presidente actual, o por lo menos de hace 2, 3 años, presidente europeo en la ONU. Y entonces él está dando un discurso. Él es francés. Y algo bien curioso, este señor también es líder, presidente de alguna asociación cristiana evangélica. No recuerdo bien el nombre ahorita de esa asociación, pero él preside también esa asociación cristiana evangélica. Y entonces él está dando un discurso en la ONU y dice textualmente que los líderes de otros planetas, así dijo, textualmente lo dijo así: los líderes de otros planetas están muy preocupados con lo que está pasando en el mundo, sobre todo hablando, él como europeo y como representante de Europa, pues está hablando respecto a los problemas que se están dando en Europa. Pero lo sorprendente es que dijo que los líderes de otros mundos, de otros planetas, están preocupados. Aquellas personas, así dijo, aquellas personas que nos observan desde lejos están preocupados por lo que está sucediendo en el mundo. Y dice, yo estuve con ellos, vi a varios y vi su preocupación. Increíble, ¿no? Y eso es en la ONU, no es chisme de revista, sino que sucedió en la ONU. Y lo más curioso es que ningún representante de la ONU se asombró del comentario de este señor. Todos normal, como que estuvieran hablando de lo mismo, como que ya saben lo que hablan y ya saben quién los está dirigiendo y quién les está dando indicaciones para las cosas que vienen en el mundo. Y bueno, lo que más me sorprendió, no tanto el mensaje, sino que fuera también líder cristiano este señor.
Bueno, volviendo al tema, durante siglos y siglos los cristianos han formado mentalmente, por lo menos porque no hay ningún documento escrito en la Biblia que hable de una organización separada de Israel como pueblo de Dios. En el cristianismo se ha llamado iglesia a esa entidad espiritual o entidad organizada, digamos, como creyentes en Yeshua, separados del pueblo de Israel. Y así se ha manejado. Así se ha manejado. Se ha manejado que la iglesia ahora se rige básicamente por reglas separadas de Israel, como si esto fuera bíblico, pero no lo es. No hay tal cosa. En toda la Biblia podemos leerla 1000 veces y no vamos a encontrar que haya una entidad diferente al pueblo de Dios que no sea Israel. Esta distorsión inicial que tenemos o teníamos nosotros en la mente nos llevó sin darnos cuenta a interpretar los textos de la Escritura de tal manera que acomodamos los mensajes a la premisa inicial que nunca hemos podido asimilar nuestra identidad como hijos de Dios. Todos estos pensamientos que se nos han inculcado en el cristianismo nos han hecho tener una falta de identidad. En realidad no sabemos quién somos. Y podemos decir, sí, somos hijos de Dios, somos creyentes que Jesús nos salvó, pero no estamos incluyéndonos en nuestra verdadera raíz. Nuestra raíz es el pueblo de Israel. Entonces, nosotros nos hemos autoseparado del pueblo, del verdadero pueblo de Dios. En Lucas nos resume el propósito verdadero de la venida de Yeshua. Vamos a ver. Lucas 1:32. ¿Puedes repetirlo, por favor? Lucas 1:32. Gracias. ¿Lo leo? 32 y 33, por favor. ¿Sí? Ok. Lucas 1, 32 y 33. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Gracias. Entonces, el resumen de la venida de Yeshua es para unificar las 12 tribus de Israel, para traer a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Si se fijan, aquí claramente dice que reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. ¿Quién es la casa de Jacob? Israel. Israel, ajá, las 12 tribus de Israel. Que por cierto, todos aquí ya hemos platicado acerca del reino milenial, ¿verdad? ¿Sí, sí saben? ¿Alguien tiene alguna duda del reino milenial? ¿O sí saben de lo que se trata? Yo no. No oímos porque estaba entrando una llamada y le estaba picando ahí para... Yo no sé, Arturo. Yo tampoco. El reino milenial, ¿alguien podría explicarnos el reino milenial? Está mi hermana Ada ahí, que tiene también experiencia. No sé. Bueno, el reino milenial rápido es el cumplimiento del séptimo día, desde la creación, desde la creación hasta acá, en donde se probará al mundo que sí es posible gobernarse en orden, en superación, en armonía, en respeto. Y eso va a suceder cuando el Señor Yeshua y sus santos regresen a la tierra para tomar posesión
de su reino, del reino. Entonces, aquí estaremos después, claro, después de la gran tribulación. El señor Roe Javier Palacios le habla de tribulación, gran tribulación, y habla de otros juicios o algo así, 3 aspectos en 7 años que no sé si ya empezamos. Yo pensé que ya los empezamos. Pero bueno, después de eso, al final de los 7 años, viene Yeshua para establecer el reino. Este reino va a tener como cabecera Jerusalén. Desde ya va a gobernar él. Y obviamente, desde mi humilde punto de vista, los premios que se van a dar en el tribunal de Cristo, eso en el cielo, antes de bajar a tomar posesión de la tierra, los creyentes, los seguidores, van a ser responsables de ciertos eventos y acciones. Yo pensaría que para limpiar la tierra, para sanearla, para reorganizarla. Y obviamente, pero quien va a dirigir 100% es Yeshua desde Jerusalén. Y va a haber hermanos que se les dé una ciudad para que estén al tanto de ella, y a otros de más 2 ciudades, gente de más capacidad, de más ciudades, etcétera. Entonces, obviamente, en ese momento no va a haber enfermedad, no va a haber hambre, no va a haber dolor. Los niños van a poder jugar con los alacranes, van a jugar con los leones van a comer hierba. O sea, va a haber una transformación increíble de la naturaleza, obviamente del trato del hombre con la misma, y del hombre con el hombre, obviamente. Quien se subleve, la vara de hierro, o sea, el rigor va a ser muy estricto para la gente que quiera desviarse y cometer desmanes, porque sin duda seguirá habiendo uno que otro por ahí pícaro que no va a creer que Jesucristo, como lo pintaron siempre tan buena persona, tan fino, jamás va a poder seguir a alguien que delinca, ¿no? Pero él dice que va a gobernar con mano de hierro. Son 1000 años, nada más. Efectivamente, el milenio es el reinado de Yeshua sobre la tierra. Y que, por cierto, como todo reino, debe de tener normas, debe de tener alguna constitución. Y mi pregunta es, ¿se irá a forjar una nueva constitución para el reinado de Yeshua? ¿O se irá a aplicar alguna que ya existe? Yo pudiera pensar que la Constitución sería la Torá, que seguiría siendo, no sé. Sí, exactamente. Si leemos Miqueas 4:2. Miqueas 4:2. Quien lo tenga, lo puede leer. Miqueas 4:2. Dice, muchos pueblos irán y dirán, vengan, subamos al monte de Yahweh, a la casa del Dios de Jacob, para que Él nos enseñe de sus caminos y andemos en sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, la Torá, y de Jerusalén la palabra de Yahweh. Entonces, efectivamente, esa constitución que tendremos durante el milenio será precisamente la Torá. Y como paréntesis, hay grupos, o la mayoría de la cristiandad, que aún cree que la ley es esclavitud y que la ley es maldición. Entonces, todas esas personas cristianas que están esperando entrar al milenio, ¿será un milenio de esclavitud o de maldición? ¿Qué creen? No. Pues no. Pues no, pero van a... De bendición. Exactamente. Pero sí de bendición. Sí, entonces se van a sorprender cuando vean que la Torá va a regir. O a lo mejor no, porque no van a estar. O a lo mejor no, porque no van a estar.
Bueno. Caso extremo. La obra redentora de Yeshua, algo sorprendente, les va a sorprender esto. La obra redentora de Yeshua fue profetizada para Israel, no para el mundo. ¿Será cierto o no será cierto? Lucas, Sí. Lucas 1. (68 al 70). ¿Lo leo? Sí. Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. Hasta el 70. Ahí. Hasta el 70 dijiste. Ajá. Ahí podemos ver que desde el principio la salvación era para el pueblo de Israel. La profecía de la salvación es para el pueblo de Israel. Estas palabras son de Zacarías. Zacarías era sacerdote del templo en aquella época. Yeshua vino para redimir a Israel, para salvarlo de sus enemigos, para confirmar el pacto que había hecho Yahweh con Israel y lo que había jurado Abraham. Lucas 1, del 71, ahí mismo, al 73. Dice, que nos libraría de nuestros enemigos, está hablando como pueblo de Israel, y de la mano de todos los que nos aborrecen. Y mostró misericordia a nuestros padres, y recordó sus santos pactos, y los juramentos que hizo a nuestro padre Abraham, que nos concedería. Otra vez vemos que los pactos que hizo fue exclusivamente con Israel. Lucas 2:29. ¿Quién lo quiere leer? Ahora, Señor mío, permite que tu siervo se vaya en paz, según tu palabra, porque he aquí que han visto mis ojos tu misericordia, la cual preparaste en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria para tu pueblo Israel. Sí, gracias. Y leíste hasta el 29 nada más. Ok, vemos que es para la gloria de su pueblo Israel y luz para revelación a los gentiles. ¿Pero qué gentiles está hablando aquí? ¿A cuáles gentiles creen que esté hablando ahí? Isaías 8:14. Las 10. Ajá. ¿Cuál? Isaías Lucas 8:14. 8:14. Isaías. Dice, entonces él vendrá a ser por santuario, por piedra de ofensa y por roca de tropiezo para las dos casas de Israel, lazos y redes para los habitantes de Jerusalén. Efectivamente, los gentiles que está hablando aquí es para las tribus perdidas de Israel, para la casa de Israel y para la casa de Judá. Una vez comenzado el ministerio de Yeshua, estaba dirigido solamente a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, de acuerdo a las propias palabras de Yeshua. Nunca dijo que predicaran, sus mismos apóstoles siempre les dijo que no predicaran en aldeas de gentiles ni en lugares de gentiles, sino que se enfocaran en las ovejas perdidas de Israel. Mateo 15.
del 23 al 24. Desde la Pero segunda... Jesús no le respondió. Ujú. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yeshua mismo dice que solamente fue enviado a rescatar a las ovejas perdidas de Israel. Mateo 10, del 5 al 7. Dice, a estos 12 envió Yeshua después de instruirlos diciendo, no vayan por camino de gentiles, ni entren en ciudad de samaritanos, sino vayan a las ovejas de la casa de Israel que se han extraviado. Y cuando vayan, proclamen diciendo, el reino del cielo se ha acercado. Entonces, cada vez se pone más interesante. No por lo suyo. Ajá. Así es. Vino por las ovejas perdidas de Israel. Yeshua llamó al templo de Jerusalén mi casa de oración. Lucas 19:45. Dice, diciéndoles, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. En ningún momento el ministerio de Yeshua fue a los gentiles o congregó a los gentiles en grupos o iglesias. Nada de eso. Precisamente en este verso cita la promesa de Isaías 56. Donde dice, no lo vamos a leer, pero esta promesa de Isaías 56 es para que los gentiles guarden el Shabbat. Y el ministerio fue exclusivamente para Israel. Solo en el tiempo de Pablo, los discípulos predicaron a los gentiles. Como ya hemos visto en otras ocasiones, Yeshua aclaró que él no había venido a abolir los mandamientos dados a Israel, puesto que él era de Israel, él era judío y él obedeció los mandamientos. Se nos ha enseñado que como él los cumplió, entonces nosotros ya no debemos de cumplirlos porque él ya los cumplió. Es una posición súper cómoda y engañosa y de maldición incluso, porque al separarnos nosotros mismos de los mandamientos de Dios, nos estamos haciendo acreedores de las maldiciones que Dios decretó para todos aquellos que no son obedientes a su Torá. Yeshua murió en el madero para reunir de nuevo a las 12 tribus de Israel. Juan 11. Del 49 al 52. Pongan atención en este, está súper interesante. Dice, pero uno de ellos llamado Caifás, que en ese año era el sumo sacerdote, les dijo, ustedes no entienden nada, ni consideren que es conveniente para nosotros que un hombre muera por la nación, y no que toda la nación sea destruida. Pero no dijo esto de sí mismo, sino que siendo el sumo sacerdote en ese año, profetizó que Yeshua iba a morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. ¿Se fijaron? El sacrificio de Yeshua en la cruz era para salvar la nación de Israel y para el hijo perdido de Dios. Ese hijo perdido de Dios ya lo hemos visto, que son las 10 tribus perdidas de Israel. Sí vamos bien, ¿verdad? Sí.
algo muy importante que debemos de aclarar es que el término hijos de Dios era solamente para el pueblo de Israel. Dije era a propósito, pero la pregunta ahora es, ¿el término hijos de Dios corresponderá para cualquier otra nación? ¿Qué opinan? Pues nación como tal, sí, ¿no? Porque ya están dispersas las tres. Pues no, sigue siendo exclusivo para los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel están en todas las naciones ahora. Ajá. Pero no es para los mexicanos. Ah, O sea, ok. un mexicano no puede ser hijo de Dios. Pues se va a oír muy feo, pero ahorita vamos a ver por qué un mexicano no puede ser hijo de Dios. Ahorita vamos a ver. No se enojen todavía. No se vayan a enojar. Pero bueno, para que no se oiga tan feo, tampoco un gringo puede ser hijo de Dios. Ni un salvadoreño. Otra cosa. Y entonces, ¿cómo podemos ser llamados, Arturo? Ahorita vamos a ver. Espérenme. Ok. Tranquila. Juan 10, 16 al 17. Está hablando Yeshua y dice, tengo también otras ovejas que no pertenecen a este redil. A ellas también debo traerlas a mí y escucharán mi voz. Entonces todos los rebaños serán uno y uno el pastor. Por eso mi Padre me ama, porque pongo mi vida para volverla a tomar. Fíjense, está hablando de un redil. ¿De qué redil estará hablando primeramente? Judá. Pues, de Judá. Ajá, exactamente. Está hablando que también Yeshua tiene otras ovejas que no pertenecen a Judá, sino que son de otro rebaño. Ese rebaño son las 10 tribus perdidas de Israel. La última pregunta que le hicieron los discípulos, o por lo menos la última pregunta registrada en la Biblia, que hicieron los discípulos a Yeshua, fue cuándo ocurriría la reunión de Israel. Hechos 1:6. Dice, estando ellos reunidos, le preguntaron diciendo, Señor nuestro, ¿restituirás el reino de Israel en este tiempo? ¿Se fijan? La respuesta de Yeshua confirma su ministerio de restauración y los envía a buscar a la casa de Israel hasta el último lugar de la tierra, una vez que recibieran el Espíritu Santo. Esto está en el 7. No les compete a ustedes conocer la época o tiempos que el Padre ha dispuesto en su propia potestad, pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, aún en la región de Samaria y hasta los confines de la tierra. Pablo testificó también que su ministerio era el cumplimiento de la promesa de reunificar a Israel. Hechos 26. Seis y 7. Lo tengo. Hechos 26. Del 6 al 7. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por la esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Hasta ahí. ¿Se fijaron? Dice, porque nuestras 12 tribus esperan llegar a esta esperanza a través de diligentes oraciones de día y de noche. O sea que Pablo sabía que su misión también era parte de la reunificación
de las 12 tribus de Israel. Otra cosa interesante es que varias de las cartas del Nuevo Testamento fueron dirigidas a las 12 tribus de la diáspora. Primera de Pedro 1:1, se los voy a leer rápido. Pedro, apóstol de Yeshua, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. O sea que esta carta era específicamente para los hermanos de Judá dispersos en estas regiones. Santiago 1:1 dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Yeshua, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. No está diciendo a los cristianos dispersos en México o en Estados Unidos, no, dice a las 12 tribus. La palabra expatriados de la dispersión es equivalente a la palabra diáspora, que significa, según el diccionario Strong, israelitas esparcidos en las naciones. Algo muy interesante también, y que se nos ha enseñado de una manera engañosa, esto lo puedo afirmar ahora sí con todo el conocimiento, que esta parte de las Escrituras la han enseñado a propósito mal para mantener al pueblo de Dios en ignorancia. Y si está el pueblo de Dios en ignorancia, entonces el pueblo de Dios es un pueblo sin poder, un pueblo sumiso. Y si está sumiso, pues entonces se puede engañar con muchas otras cosas más. En Colosenses, en el libro de Colosenses, la carta de Colosenses 2:16 al 17, Pablo nos enseña que la luna nueva nos enseña acerca de la segunda venida de Yeshua. El Shabbat nos enseña acerca de la segunda venida de Yeshua. Las leyes acerca de las comidas limpias o impuras nos hablan también de la segunda venida de Yeshua. Las fiestas anuales de Yahweh también nos enseñan acerca de la segunda venida de Yeshua. Pero nos han enseñado todo lo contrario. Fíjense, Colosenses 2:16 y 17 dice así: Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas, días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es del Mesías. Si se fijan, Pablo no dijo, esto ya pasó, ya no lo cumplan, que nadie os juzgue. Siempre nos han enseñado que nadie os juzgue, o sea, ya ven, que nadie los juzgue, que ya no guardan el Shabbat, que ya no guardan las lunas nuevas, que ya no guardan la comida limpia o las fiestas. Aquí lo que Pablo está diciendo, si leemos con atención, es que el Shabbat, la luna nueva, las fiestas, la comida, la bebida apta, o sea, la comida y bebida que Yahweh nos enseñó a comer o que nos permitió comer, todo esto es sombra de lo que ha de venir. ¿Qué Una significa? pregunta. Ajá. ¿Por qué la comida? Como que no se me prende el foco. Y si nadie os juzgue en comida o en bebida, al principio, ahorita voy a explicar esa parte. Ajá, o sea, mi pregunta era ¿por qué la comida nos habla de la segunda venida de Yeshua? Okay. Ahorita explico eso también. Bueno, la voy a contestar rápido. La comida nos habla de la segunda venida de Yeshua. Dice Pablo que todo esto es sombra de lo que ha de venir. Sombra, ¿qué quiere decir? Que es una especie de reflejo que todavía no está, pero que vamos para allá. Entonces, cuando dice que nadie os juzgue en comida o en bebida o en días de fiesta, etcétera, etcétera, está diciendo es que ahora que ustedes son creyentes, que nadie los juzgue por estar guardando las leyes de Dios en cuanto a la comida, en cuanto a la bebida, las lunas nuevas, los días de fiesta, etcétera, porque todo es sombra de lo que ha de venir. Recordemos el inicio de la plática, es que la Constitución
del reino milenial va a ser la Torá. Entonces, si esa constitución va a regir el mundo entero, obviamente las leyes de la comida y de la bebida también van a regir el mundo entero. Entonces, por eso habla de la segunda venida de Yeshua, porque en el reino milenial únicamente va a estar permitido comer comida kasher. O sea que no va a haber carnitas de puerco, chicharrones y pozole de marrano, ¿eh? No. ¿Sí, Clau? Bueno. Fuego. Ah, sí, gracias. Aquí hay pozole de camarón. Ay, jole. Pues no, tampoco de eso. Pozole de brócoli también hay. El brócoli, ese no lo he probado, pero va a estar bueno. Y también pozole de, Está bueno. ¿cómo se llama el blanco? Coliflor. Es riquísimo. Qué rico. Ya les hago, con mucho gusto. Ya, gracias. Así que cuando Pablo dice esto a los gentiles, de que nadie los juzgue en cuanto a comida, etcétera, etcétera, está diciendo que no dejen que los otros gentiles o paganos los critiquen por ahora seguir las fiestas de Yahweh, los días de reposo, la comida que Dios indicó. Ahora que estamos celebrando las fiestas, que estamos celebrando Shabbat, esta es una pregunta para todos nosotros. Ahora que ya estamos comiendo kosher y que celebramos las fiestas de Dios y que tratamos de seguir las leyes de Dios, ¿no hemos recibido críticas y burlas? Sí, mucho. Pues sí, por lo menos acá sí, no sé ustedes, pero nosotros sí. Entonces, por eso Pablo nos está exhortando y nos está animando, que nadie los juzgue, ustedes están en lo correcto. Así es. En el día de Pentecostés, que ya estamos cerca, por cierto, en Shavuot, ya lo leímos, recordemos que únicamente el pueblo de Israel fueron los que recibieron el Espíritu Santo en aquel día. Una vez que el Evangelio fue predicado a los gentiles, en Hechos 15 se les fue ordenado que primeramente cumplieran con los 4 requisitos iniciales de la Torá, para después aprender la Torá y todos los mandamientos dados por Moisés en las sinagogas en el día de reposo. Ese es otro texto súper mal interpretado y malintencionadamente enseñado, que hasta le llaman en el concilio de Jerusalén, que está en Hechos 15, se enseñó a que la Torá estaba abolida, algo que está totalmente equivocado. Dice, en resumen, dice, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Esas eran las 4 cosas principales que todo recién convertido tenía que alejarse. Voy a repetir otra vez. Que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, ese es 1, de la fornicación 2, de ahogado 3 y de sangre 4. Como ahogado y como sangre se refiere a la comida, que no coman animal ahogado y que no coman sangre. Son 4 cosas iniciales para empezar en el proceso de aprendizaje de la Torá. Y luego dice, porque Moisés, esto ya no lo leen, nada más se quedan hasta ahí, de que ya no enseñen a los gentiles las leyes, nada más estos 4 mandamientos y ya. Pero en el 21 dice, porque Moisés, Hechos 15:21 dice, porque Moisés, o sea, la Torá, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de Shabbat. ¿Sí se fijaron? O sea, lo que Pablo está diciendo es que a los gentiles se les enseñe las 4 primeras cosas y después ellos mismos van a ir aprendiendo solitos cada día de Shabbat las leyes de la Torá.
Otra cosa importante, los sellados del tiempo de la tribulación son 144,000. Exclusivos de las 12 tribus de Israel. ¿Están de acuerdo, sí o no? Sí. Sí. 12, 12 y 12 y 12, 12. Entonces, seguimos con que Yeshua vino a salvar a las 12 tribus de Israel, no al mundo. El libro de Apocalipsis también proporciona detalles de los salvados. En Apocalipsis 7, 9. Dice, después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Entonces uno de los ancianos habló diciendo, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Si se fijan, la respuesta que está dando el anciano de quiénes son todas estas personas está citando a Isaías 49, 6 al 10, donde se promete una redención a las 12 tribus de Israel. Dice así, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz a las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. No tendrán hambre, ni sed, ni calor, ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de aguas. ¿Se fijan que es la misma respuesta? Entonces está hablando del remanente de los hijos de Israel, esa multitud. Ahí me perdí poquito. De esa multitud, no de los 12,000 de cada tribu que blanquearon sus ropas, pero es que después, dice que veo toda una multitud. ¿Y me lo repites? ¿Qué dijiste de toda esa multitud? Que nadie podía contar, ¿no? Es la que me... De nadie podía contar que quiénes, de dónde pertenecen. Aquí dice que de toda lengua, nación, todo pueblo, toda tribu. Como tú dijiste hace rato, efectivamente las 12 tribus están regadas por todas las tribus, por todos los pueblos, por todas las lenguas del mundo. Entonces, esta multitud son esas personas que pertenecen a los hijos de Israel, a los hijos de Jacob, como menciona en Isaías 49, del 6 al 10. Es la mismita respuesta. Ok. Pero esa multitud es diferente a los 12,000 de cada tribu que subieron primero, ¿verdad? Efectivamente. Ahora fíjense, probablemente como cristianos no hemos entendido el libro de Apocalipsis porque prácticamente todos los elementos narrados en el libro de Apocalipsis son solo conocidos por el pueblo de Israel e ignorados por la iglesia cristiana. Por ejemplo, candelabro, menorá, trompetas de plata, shofar, incensario de oro, etcétera, etcétera, etcétera. Son todos los elementos que habla el Apocalipsis, son los elementos que vamos a encontrar en la Torá. Y entonces, si no conocemos la Torá, el libro de Apocalipsis, pues nomás no lo vamos a entender. Como ninguna otra parte de la Biblia, obviamente. Y bueno, ya para concluir, ya vimos que Yeshua vino exclusivamente a salvar a una nación, Israel, Judá,
y a otro hijo que tiene fuera de Judá, que son las 10 tribus de Israel. Actualmente es prácticamente imposible contar el número de los hijos de Israel, el número de los descendientes de las tribus perdidas de Israel, porque ya todos hemos sido mezclados, naciones con naciones, pueblos con pueblos, lenguas con lenguas, y solamente a través de un estudio de ADN podríamos determinar si pertenecemos o no a alguna de las tribus de Israel. Y por medio de ese estudio de ADN podríamos también determinar de qué tribu somos descendientes. Pero, ¿qué pasa? Lo más seguro es de que todos aquí tengamos algo de sangre de alguna de las tribus de Israel. ¿Por qué? Porque la historia así lo muestra. Sabemos que los judíos y parte de las tribus perdidas vinieron a México huyendo de la Inquisición española y fueron los primeros habitantes de aquí de México. La historia nos dice que fueron los españoles, sí, efectivamente fueron los españoles, pero los españoles sefarditas, o sea, judíos o israelitas que vivían en España. Podemos verlo en las costumbres que tenemos como mexicanos, por ejemplo, el zarape, que es una prenda muy mexicana, digamos, pues no es muy mexicana, es un atuendo tradicional de Israel. De hecho, hasta la actualidad, ustedes pueden ver fotos de judíos que traen como zarapes. Incluso esos zarapes son un mandamiento de Dios. Las tiritas que cuelgan de los zarapes son un mandamiento de Dios. Y muchas otras costumbres que tenemos como mexicanos, que las creemos muy mexicanas, pues no, son costumbres 100% del pueblo de Israel. Y así cada nación va teniendo sus propias costumbres y que las creen nacionales, pero no, prácticamente todas esas costumbres vienen del pueblo de Israel, precisamente porque las tribus se dispersaron. Pero, ¿qué pasaría si nos llevamos la sorpresa de que no tenemos ni tantita molécula de alguna de las tribus de Israel? ¿Qué pasaría con nosotros? Hay prosélitos. Ajá, exactamente. 20 prosélitos. Proselitos. Así es. Bueno, y también ahí me viene a la memoria la carta de Juan, o el libro de Juan, del Evangelio, donde dice que no es por voluntad de carne ni de sangre, ni de varón, sino de Dios. Uh-huh. Y ahí es donde entran los prosélitos, ¿verdad? Exactamente. Uh-huh. Pablo nos da la respuesta precisamente a esta pregunta en Romanos 11. ¿Qué pasa cuando un gentil se convierte al Mesías de Israel, a Yeshua? Sabemos, en Romanos 11 nos da la explicación de que en cuanto esa persona se convierte al Mesías Yeshua, o lo toma por su Salvador y Señor, entonces es injertado inmediatamente en el olivo de Israel, donde la misma raíz y la misma savia nos va a sustentar tanto a Judá como a los gentiles o al resto de las demás tribus perdidas de Israel. En Efesios 2, 11 al 23, Pablo también nos explica con bastante detalle que los gentiles, antes, sin Dios ni promesas, que una vez recibido a Yeshua en su corazón y convertido su vida mediante el nuevo nacimiento, recibe la ciudadanía de Israel. Y entonces nos convertimos en un solo pueblo. 22. Judíos y gentiles nos convertimos en un solo pueblo, en Israel. Entonces, ahora sí ya me entendieron de que un mexicano no puede ser hijo de Dios. Sí. ¿Maggie? ¿Maggie? Pero entonces, ¿cómo nos llamas? ¿Cómo nos llama, pues? Perdón. Es que cuando tú... Sí, ¿cómo nos llama entonces?
Cuando tú aceptas a No me Yeshua, queda 100% claro, porque en la iglesia sí me decían que yo soy hija de Dios. ok, no eres hija de Dios por ser cristiana, digamos, sino que eres hija de Dios porque cuando recibes a Yeshua como tu Salvador, eres injertada en el pueblo de Israel. Y entonces ya no eres Ok. mexicana, Y ahí sino que te conviertes Ok. Israelita. en israelita, exactamente. Ok. ¿Sí? ¿Ahora sí se entiende? No quiere decir que los mexicanos estamos excluidos de ser hijos de Dios, pero cuando uno recibe a Yeshua como su Salvador, uno es injertado en Israel y uno se convierte en israelita 100%. La misma savia es la que nos alimenta a ambos pueblos y formamos un solo árbol. La tribu de Judá y las demás tribus, las 10 tribus que están en la diáspora. Sí, ahora sí ya quedó claro. No existe en el tema del Nuevo Testamento ninguna referencia a la hoy llamada iglesia como independiente de Israel. No vamos a encontrar eso en el Nuevo Testamento. No hay tal cosa. Cuando leemos en las traducciones actuales la palabra iglesia, esto se refiere a la traducción de la palabra quejilá o eclesia, que quiere decir congregación. Simplemente es una congregación ¿de quién? De los hijos de Israel. Salvos, ¿no? Así es, de los creyentes en Yeshua, que ahora somos hijos de Israel. En la iglesia cristiana actual se encuentra la casa de Israel esparcida entre las naciones, lo que tú decías ahorita, Maggie. Efectivamente, dentro de las congregaciones cristianas o de las iglesias cristianas hay, no puedo asegurar que el 100%, pero dentro de las congregaciones cristianas, cualquiera que sea su nombre, hay algún remanente de las tribus perdidas de Israel. Y hay algún remanente que efectivamente han sido injertados en Israel, a pesar de que probablemente no tengan ni pizca de sangre de Israel. Entonces, ellos son los llamados hijos de Israel. En la actualidad, las 10 tribus de Israel que están esparcidas por el mundo, hemos empezado a escuchar la voz de nuestro pastor y hemos reconocido la voz de nuestro pastor. Yeshua mismo lo dijo: mis ovejas escuchan mi voz y me conocen. Yeshua es nuestro pastor. Y si nosotros lo reconocemos como nuestro pastor, debemos escuchar su voz. Y esa voz de Yeshua es hablándonos a que volvamos, regresemos al redil. Como acabamos de leer, Yeshua dijo que tenía otro redil aparte de Judá. Y ese redil somos nosotros. Y Yeshua quiere que seamos un solo redil. Y efectivamente estamos despertando. En la actualidad hay muchas congregaciones cristianas de varias denominaciones que están regresando a la casa de Israel, que están regresando al evangelio originalmente predicado por los profetas, por los apóstoles, por los discípulos. ¿Y qué creen? Es triste, pero cuando un pastor de esas iglesias les dice a los que se congregan ahí, ¿saben qué? Acabo de darme cuenta que la hemos estado regando, debemos de volver a nuestras raíces hebreas, debemos de volvernos uno con la casa de Israel. ¿Qué creen que ha pasado? Lo corren. O se les va. Todos huyen como... Exactamente. Y es triste. Con tanto ataque también mejor, ya. Sí. Y otros con tanto ataque, pues prefieren hacerlo escondidas casi. Pero esto es triste en parte porque la mayoría no quiere
regresar al pueblo de Israel, quieren ser un pueblo independiente, quieren ser la niña de los ojos de Dios como iglesia, pero está totalmente equivocado. Pero en parte debemos estar contentos porque pertenecemos a ese remanente que habla la palabra. Si se fijan en la palabra, nunca se habla de montones de gente que se conviertan y que vengan desesperadamente a la palabra. No, son poquitos. Yeshua mismo lo dijo, que hay un camino ancho que lleva a la perdición y muchos van por él. Y hay un camino angosto y pocos lo encuentran y pocos andan por él. Entonces, pongámonos contentos porque podemos pertenecer a ese remanente de Israel que está regresando a su tierra. Así es. ¿Alguien quiere comentar o preguntar? Y darle gracias a Dios porque encontramos el camino angosto. Sí. Angosto y verdadero, el único. Para mí es... Me parece muy interesante el tema, Arturo. De hecho estaba reflexionando en lo siguiente. Si alguien, por ejemplo, tú con niños, alguien enseña a tus hijos a que no te obedezcan, no creo que tú te sientas muy cómodo y con mucho aprecio para algún vecinito o vecinita, doña Tere o alguien por ahí que invita a tus hijos a no obedecerte. No obedezcan, niños, a Yahshua y a David, niños, no obedezcan a su padre. No es decente, no es correcto. Ahora, si alguien en el país nos dice no obedezcan las leyes, señor abogado, usted sabe perfectamente que hay que someternos a la ley para vivir de una manera más armoniosa en el país. Entonces, si alguien invita a que no obedezcamos la ley, es un subversivo. Y el gobierno no se va a poner tan contento de que haya un grupúsculo invitando a la gente a que no cumpla la ley. Y yo pregunto, ¿qué cuando tenemos hermanos, teólogos, pastores, que nos indican, que nos sugieren que ya no obedezcamos la ley de Dios, la Torá? Entonces, se me da la idea de que Satanás se ha encargado de usar a algunos hermanos nuestros para hacerlos motivar a otros hermanos a que no obedezcamos en la Torá. Y eso es criminal, eso es diabólico, finalmente. Hasta ahora puedo entender con mucha claridad que quien invita a no obedecer la Torá realmente es algo diabólico, alguien que está dejándose usar por Satanás mismo. Me parece muy interesante el tema y muy fuerte para nosotros que hemos estado en un evangelio de salvación, pero no de obediencia precisamente. Así es. Gracias. Ajá, como un contrato unilateral, ¿no? ¿Ah? Sí, ¿no? Sí. ¿Alguien más tiene algún comentario o pregunta? Referente a eso, por ejemplo, los que han sido maestros, los alumnos vienen siendo como una especie de hijos, digamos, o tomando como una metáfora, los alumnos también son una especie de hijos, pero los hijos naturales, obviamente los papás los tratamos diferente que a un alumno. Nosotros como cristianos somos una especie de alumnos. ¿Por qué tendríamos que tener una ventaja sobre los hijos de sangre de Dios, digamos? Y para unos no aplican las leyes y Dios para su pueblo de Judá sí las aplica, pues no tiene lógica. No tiene lógica que los injertados
no tengamos que obedecer las reglas de Dios. Igual que el... Hasta más. ¿Alguien quiere comentar? Hasta más debe obedecer las reglas. Pues sí. Sí, efectivamente. Como cuando uno busca la ciudadanía de otro país, obviamente uno no lo hacen ciudadano por obedecer toda la Constitución, sino se empieza de a poquito. Como un creyente nuevo, no hay que obligarlo a que cumpla la Constitución, o sea, la Torá, en un segundo, al instante. No, es poco a poco, se van aprendiendo las reglas de la ciudadanía del nuevo país, pero obviamente buscamos ser ciudadanos ejemplares y para que no nos corran, pues, o para que nos den la ciudadanía más rápido. Y obviamente muchos obedecen las reglas mejor que los mismos ciudadanos. Sí, Sí, así debe ser. Sí. Méritos. como Otros no dicen, tienen que hacer nada porque son de ahí. No les va a pasar nada. Pero uno que quiere estar ahí, tiene que obedecer. Sí. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Solamente comentar lo que decía Claudia, es como un contrato unilateral. Yo creo que Yahshua no nos obliga, solamente nos persuade con su palabra a obedecerlo. Y es un compromiso espiritual con él. Obviamente es unilateral porque los que somos creyentes y que respetamos su palabra y obedecemos, somos como una unidad que no, obviamente hay consecuencias cuando no obedecemos, pero es como un contrato y no contrato, es una convicción que sienta uno a Yahshua en su corazón y se vuelve uno con él una sola persona. Yo así lo entiendo. Y así lo percibo. Gracias. Bien lo dijo. La obediencia es efectivamente por amor a esa salvación que Dios nos dio a través de Yeshua. Es muy padre usted como abogada, cómo ha entendido la escritura, probablemente más fácil o más rápido que algunas otras personas, porque la Torá son leyes y a usted como abogada pues se le facilitan las leyes. Sí, pero también de repente encuentra uno lagunas en las propias leyes. Es como tú al iniciar decías, Arthur, que en cada Biblia se distorsiona la verdadera esencia de la palabra de Yahweh y que cada quien lo interpreta diferente y que cada editor o cada iglesia lo interpreta a su manera y convicción. Y ahí está, pues, la laguna muy grande que existe en las Biblias, ¿no? Que no sepamos interpretar lo que Dios en su palabra nos enseña, nos nutre a leerla. Es igual como las leyes que se manejan en la abogacía. Hay muchas lagunas y hay leyes que al llevar uno a un juicio te contradicen como abogado para tomar como esa ley o esa jurisprudencia a un caso concreto. Tiene uno que pensar en realidad cómo va a aplicar o cómo va a hacer a aplicar uno que maneja el derecho esa ley y saberla interpretar. Independientemente de las jurisprudencias y las leyes que existan, uno tiene que plasmar en un documento cuando es escrito, cuando es oral, tener que capacitar día a día es igual, nutrirte de la palabra de Dios para poder hablar de ella.
y para poder obligar a que se respete. Las leyes se tienen que respetar definitivamente. Y hay lagunas tanto en las Biblias que mencionas al principio de tu tema, muy nutrido, como en las leyes. Y hay que saber, como hijos de Dios, de Yahweh, saber interpretar la palabra. Saber lo que leemos, lo que nos quiere decir Yahweh. Y me queda más claro que antes, que me hacía bolas, que no sabía ni cómo manejar una Biblia. Y yo soy un aprendiz. Gracias a Yahweh y gracias a tu instrucción que por medio de él nos das, Arturo, tu papá, y Shari, tú. Benditos sean. Muchas gracias por su comentario. Y la verdad me da alegría. Muchas veces le he comentado a Shari que me ha sorprendido mucho usted últimamente, porque digo una cita y rápido ya la encuentra. ¿Y antes cómo? ¿Dónde? ¿Recuerdas? Sí. Es cuando entras a la primaria, por ejemplo, en las primeras, me decía el maestro, ¿no? En aquellos años, que ya llovió, tal libro, y tardaba uno, ¿no? Y a mí me gustó mucho leer, pero es muy diferente a las leyes humanas, legales, que ahora las puedo interpretar y, según yo, las manejo, que la Biblia. O sea, se me hace bien difícil y gracias por ello, gracias. Bendito sea Yahweh. Gracias a Dios que Él le ha dado esa hambre por su palabra. Sí, y la verdad que sí te entendí, sí se me hace mucho acerca de lo de las jurisprudencias y eso cuando estás en un juicio, pues que obviamente los abogados quieren acomodar la ley o buscarle cómo acomodar la ley, pues que a final de cuentas es el trabajo, para la conveniencia del cliente, ¿no? Pero pues la ley es la ley y no va a poder superar la jurisprudencia, que son las opiniones de los jueces, las interpretaciones, nunca va a poder superar la ley. Entonces se me hace muy, muy buen comentario. Y a veces cuando uno no puede, o sea, a veces uno se va con la finta de que, ay, que yo consulté esta jurisprudencia, por ejemplo, yo en este libro, en esta Biblia hermosa y bendecida. Ay, pues ahorita ya la sé encontrar, Artur, pero ahí cuando uno quiere plasmar en un juicio, es que a veces hay jurisprudencias que las leen y no las analizan. Y para completar un documento, un escrito, las ponen y es todo al contrario. Y ya cuando sale una sentencia, como usted mencionó en tal tesis de la jurisprudencia, palo. O sea, pierde porque no la sabe uno interpretar o no la sabe plasmar en un documento. Con eso les quiero decir que gracias por la instrucción, gracias a Yahweh, gracias por ustedes, que ya sé interpretar, por lo menos buscar en este libro lo que yo necesitaba. Gracias. ¿Alguien tiene otro comentario? Mientras busco un versículo que está muy adecuado a esto. Déjenme encontrar este versículo. Mientras nadie quiere opinar. Yo lo que observo a lo largo de todas estas citas, de todo lo que se comentó hoy, es que Yahweh es justo, porque al momento que nosotros dejamos todo y lo seguimos, nos arrepentimos y comenzamos a obedecer y todo lo demás, nos aplica independientemente de que nos injerten el olivo, nos aplica lo mismo. O sea, no nos pone más, no nos pone menos.
es exactamente lo mismo para los que son de su linaje, por decirlo así, o de sus sangres, o de sus tribus, más bien dicho, que es lo mismo para nosotros. En ningún momento dice, estos son mis chiquiaditos o aquellos, ¿no? Para todos igual. Y eso es una de sus características, ¿no? Que es justo, equitativo, misericordioso. Son sus características. Como el único Dios que es. Así es. Ya encontré aquí la cita, que precisamente habla de lo que entiendo como jurisprudencia. Y está en la misma Biblia. Es 1 Corintios 6. Dice, ¿se atreve alguno de ustedes, cuando tiene alguna controversia con su hermano, a ir a juicio ante los inicuos y no ante los santos? ¿O no saben que los santos van a juzgar al mundo? Y si el mundo va a ser juzgado por ustedes, ¿son incompetentes para juzgar los asuntos de poca importancia? ¿No saben que vamos a juzgar ángeles? ¿Cuánto más las cosas de este mundo? Pero si tienen controversia respecto a algún asunto mundano, designan para juzgar a los que nada son en la congregación. Para vergüenza de ustedes lo digo, de manera que no hay entre ustedes ningún sabio que sea capaz de lograr un acuerdo entre hermanos. Al contrario, litiga hermano contra hermano, e incluso ante incrédulos. Ya es, por tanto, una falta suya el que tenga litigio uno contra otro. ¿Por qué, pues, no sufren mejor el agravio? ¿O por qué no más bien ser defraudados? Al contrario, agravian y aún defraudan a sus hermanos. ¿O no saben ustedes que los inicuos no heredarán el reino de Dios? No se engañen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los depravados, ni los que se echan con varones, ni los avaros, ni los ladrones, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos de ustedes, pero han sido lavados, santificados y justificados mediante el nombre de nuestro Señor Yeshua y por medio del Espíritu de nuestro Dios. Amén. También habla de las controversias, de las jurisprudencias. Así es. Pero ahí va una pregunta, hablando de las leyes, ya que estamos metidos en esto. Aquí nos dice que nosotros vamos a juzgar al mundo y que nosotros incluso vamos a juzgar a los ángeles. Pero mi pregunta, para el mundo o para el pueblo cristiano que se dice sin ley y que no conocen la ley, ¿cómo van a juzgar al mundo o cómo van a juzgar a los propios ángeles sin el conocimiento de la ley? Exacto. Pues no se puede, a menos de que tuviéramos un juez corrupto. Pero Yeshua es incorruptible, entonces Así es. debemos de conocer la ley para poder juzgar al mundo y a los ángeles. Así es. Amén. En todo caso, a lo mejor ahorita tenemos por lo menos aquí a 2 abogados, a mis suegros. Y a Shari, tres abogados. Ándale, ahorita que cuelgue la llamada. Métete en problemas, Arturito. 3 abogados. Ahorita. Pero pensándolo fríamente, a lo mejor en el milenio, nosotros que estamos estudiando la Torá nos van a hacer abogados para Ya juzgar. somos todos. Ya lo somos. Todos mis hermanos. Ya lo somos. ¿Alguien más tiene algún comentario? ¿O ya oramos para terminar la reunión? Pues vamos a orar entonces. ¿Alguien quiere orar?
Me pidieron que les compartiera que hay un joven en, ¿cómo se llama? En Querétaro, Pablo Bañuelos, creo, hospitalizado con COVID. Es hijo de unos misioneros, creo. Que si Pablo Bolaños, que si podemos orar por él. Muy bien, Pablo Bolaños. Oremos entonces. Yahweh Dios, te damos gracias, Padre Santo. Gracias, Señor, por este día maravilloso en el que tú nos regalaste tu misericordia un día más. Tú nos extendiste tu misericordia, Padre, para permanecer con vida y con salud hasta hoy. Te damos gracias, Señor Santo, por tu provisión, por lo bueno que has sido con nosotros, porque a pesar de que pecamos, Señor, tú eres misericordioso con nosotros, tus hijos, Padre Santo. Te damos gracias por la enseñanza del día de hoy. Te pido que penetre en nuestro corazón, nuestra mente, para que podamos, Señor, entender todas las cosas que tú quieres enseñarnos en tu bendita Torah, Padre mío. Te pedimos que tú nos abras el entendimiento, Señor, que tú nos quites todo aquel juicio que tenemos en nuestra mente, Señor, que tú nos quites todo aquel mal aprendizaje, Señor, para poder estar limpios delante de tus ojos y limpios para que nuestra mente sea renovada, Señor, conforme a tu Torah, Señor, a tus mandamientos. Te pedimos, Señor, que tú nos bendigas en esta noche, permitas que todo aquel que escuche este mensaje pueda entender, Señor, que tú viniste para salvar, Señor, a aquellos que te han decidido seguir. Te damos gracias, Señor, por todo lo bueno que has sido, porque nos has escogido y nos has permitido escudriñar tus escrituras, Señor. Nos has ayudado hasta hoy y nos podemos reunir para alabar tu nombre y conocerte cada día más. Te pido que nos bendigas, que bendigas a cada una de las personas que están conectadas en este momento y a aquellos que van a escuchar este mensaje, Señor. Danos tu bendición, danos tu salud, en especial te queremos pedir por Pablo Bolaños, que está en Querétaro, Señor, hospitalizado, Padre, así como tú sanaste hace unos días a una persona por la que estuvimos orando, que estuvo enferma de COVID en Guerrero. Sabemos que podemos orar en este momento, pedirte tu misericordia para ese hijo de esos misioneros que están sirviendo a tu nombre, Señor. Te pedimos que tú restablezcas su salud, Señor, y que permitas que regrese con su familia con bien, Señor. Te pedimos que tú nos escuches y que tú hagas, Padre Santo, porque lo pedimos en tu poderoso nombre, Yeshua, y lo creemos también. Amén. Te lo pedimos. Amén. 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 Amén.